Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado al periodista y economista argentino Luis Bilbao. Bienvenido, Luis. Gracias. Luis Bilbao es director de la revista América 21. Nos ha traído sus 3 últimos números. Acá tenemos: Venezuela resiste y avanza. ¿Qué harán los estudiantes? Vuelco a derecha de partidos, sindicatos y gobiernos en la región. Brasil anuncia el nuevo tiempo. Los temas de América 21, la revista que dirige Luis Bilbao. Bueno, Luis, esta dinámica es muy sencilla, la que tiene este espacio. Usted tiene sobre la mesa 10 preguntas previamente elaboradas por este servidor, numeradas, y de ellas usted debe escoger 6. La 7ª pregunta la escoge nuestra audiencia a través de la página web telesurtv.net y a través de las cuentas en Twitter y Facebook de esta televisora. Así que de una vez, del 1 al 10, las 6 preguntas. 2, 3. 2, 3. 5. 5. 7. 7. 9. 9. Falta una. Sí. 10. 10. Perfecto. Tenemos ya entonces las 6 primeras preguntas. De estas 4 restantes, la 1, la 4, la 6 y la 8, usted ha de escoger la 7ª pregunta. Vamos a colocarla en nuestras redes sociales y en la página web de Telesur. Usted podrá consultarla y escoger la que le parezca más pertinente. Nosotros vamos a una muy breve pausa y venimos enseguida con Luis Bilbao. Bien, le damos nuevamente la bienvenida a Luis Bilbao. Él es argentino, es economista, periodista, director de la revista América 21 y es además un cronista de la confrontación entre los movimientos populares, revolucionarios, de izquierda y el imperialismo norteamericano. Le ha hecho históricamente un seguimiento a los movimientos estratégicos que en uno y otro bando se han venido dando, particularmente en este continente. De modo pues que tenemos un vasto continente de asuntos que abordar. Y la dinámica de este espacio, al azar, nos coloca unos por delante de otros, lo cual no quiere decir jerarquización con respecto a la importancia de cada uno de estos temas. De acuerdo. Así que vamos directamente con la pregunta escogida como la primera, aunque lleva el número 2, por Luis Bilbao. El Brexit, o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a partir del referendo realizado en días pasados, ¿es una buena, neutra o mala noticia para América Latina? Bueno, tal vez tendríamos que comenzar por saber qué fue la original Unión Europea, la que ahora está empezando a desarmarse. Y en mi interpretación, la constitución de la Unión Europea y de una eurozona son expresiones de la lucha interimperialista. Porque nosotros no tenemos el hábito de ver y comprender que el capital, cuando entra en crisis estructural, la primera manifestación que tiene es un aumento extraordinario de la competencia, es decir, a quién le vendo y quién le vende, y entonces los grandes bloques económicos, en ausencia de un tercer campo, los grandes bloques económicos se enfrentaron entre ellos para poder apoderarse de mercados. Si nosotros vemos lo que pasó en América Latina en los años 90, vemos que la Constitución de la Unión Europea es nada más y nada menos que la posibilidad extraordinaria que tienen a partir de España de entrar a saco en América Latina en detrimento del imperialismo estadounidense. Esto es muy importante comprenderlo porque si no, no se entienden las verdaderas contradicciones que mueven al planeta. Esa constitución del bloque Unión Europea y Eurozona era entonces una manifestación del poderío europeo para confrontar con Estados Unidos. En términos económicos, en términos comerciales. En términos económicos, no en términos militares, eso está excluido. Pero sí en términos económicos, lo cual equivale o está precedido por
la confrontación diplomática, porque es la conquista de espacios geopolíticos. Entonces, Gran Bretaña se queda a mitad de camino. Entra a la Unión Europea, pero no entra a la eurozona. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña... Preserva la libra. que fue la madre patria para Estados Unidos, desde hace mucho, mucho tiempo es la hija patria, o la hijita, maltratada y utilizada por Estados Unidos para penetrar en la Unión Europea. Por eso la central a la Unión, pero no a la eurozona. La salida, pese a que el gobierno conservador a último momento lanza esta operación y se pronuncia por la permanencia en la Unión Europea, muestra que las contradicciones dentro del propio capital británico son tan grandes que no han podido manejar esa situación y de pronto les sale algo que al parecer no tenían perfectamente planificado. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos delante? Un aumento, una agudización de la lucha interimperialista y alguien que empieza a ser derrotado en esa lucha interimperialista. Tu pregunta, ¿qué efecto tiene para América Latina? ¿Bueno, malo o neutro? Bueno, depende que a alguien le guste más ser explotado por el imperialismo estadounidense que por el imperialismo europeo. A mí Entonces fortalece a los Estados Unidos, debilita a la Unión Europea. Así es. Y ese avance extraordinario del capital imperialista europeo en América Latina de los años 90, que fue frenado, que entró en una meseta a partir de los años 2000 y nunca pudo confirmarse, pero que se alegró mucho cuando el ALCA no pudo ser, y entonces ellos pretendían tener un ALCA europeo. Bueno, esto ahora es más difícil, pero de todas maneras, en realidad, no diría neutro, porque las consecuencias económicas que pudiera tener la eventual disgregación de la Unión Europea sencillamente aumentaría las contradicciones económicas de todo el mundo altamente desarrollado, que desde luego caen sobre el mundo subdesarrollado. De manera que no sería neutra en ese sentido. Pero a quien le importe más ser explotado por el imperialismo europeo, es mala noticia. Y en el corto plazo, la cotización de los llamados commodities, los productos que esos son movimientos América Latina que yo creo que coloca... hoy no indican nada más que circunstancias. No veo, al menos yo, no veo en esos movimientos ninguna tendencia definida. Lo que sí está definido para mí es que Estados Unidos tiene una semivictoria en el sentido de que su gran rival económico está menguado. Ahora, los efectos que esto puede tener pueden incluso perjudicar a Estados Unidos. Siguiente pregunta para Luis Bilbao. Recordemos que usted puede participar en este espacio escogiendo la séptima pregunta a través de la página web telesurtv.net y las redes sociales, las cuentas en redes sociales de esta televisora. El modesto desempeño de Unidos Podemos en estas segundas elecciones españolas se explica por 1. Excesivo izquierdismo o pragmatismo de Unidos Podemos. 2. Excesivo conservadurismo de los españoles. 3. La campaña de la prensa española sobre Venezuela. 4. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. A ver. Yo creo que el pobre desempeño se debe fundamentalmente a las vacilaciones, las oscilaciones, la tibieza que tuvo Podemos cuando llegó la hora de tomar definiciones y cuando, por ejemplo, comenzó para la platea a criticar a Venezuela, también ellos. Y eso deja un sabor muy amargo en las personas que tienen compromiso y que creyeron que esto era una posición de izquierda consecuente. Esa inconsecuencia, esa vacilación, yo creo que es la causa de su pobre desempeño y además está anunciando muy probablemente que la tendencia ya explicitada por sus autoridades es a hacer ahora lo que no hicieron antes, que es aliarse con el PSOE para formar gobierno. Siguiente pregunta
para Luis Bilbao. Como economista, ¿cuánto libre mercado y cuánto de socialismo le recetaría a Venezuela para superar la emergencia económica? No hay solución a través del libre mercado o el mercado no libre, el mercado monopólico. Por supuesto, no es posible en un solo país y en un periodo perentorio acabar con el mercado. Pero la solución de los problemas de Venezuela, en mi opinión, es justamente avanzar lo más raudamente que se pueda en la construcción de una economía planificada y socialista. En términos concretos, ¿eso qué significa? Eso significa la expropiación de aquellos capitales que no se alineen con la constitución de un país socialista, no la constitución como instrumento institucional, sino la construcción de un país socialista. Mira, la lucha de clases no se puede sortear. Tú no puedes eludir la confrontación entre las clases. Quienes quieren hacerlo, quienes creen que se pueden poner por sobre las clases, pueden gobernar algún periodo. Eso se llama, históricamente se llama bonapartismo. Durante algún periodo, pero sucumben fatalmente. Y la cuestión es decidir si se gobierna para una clase o se gobierna para la otra clase. En el caso de Venezuela, yo creo que no hay la más mínima duda al respecto. Incluso no es definitivo, desde luego, pero la condición de obrero del presidente Maduro es todo un dato. Es todo un dato no solamente del presidente Maduro, sino también del gran elector primario que fue el comandante Chávez y del gran elector en las urnas que fue el pueblo venezolano. Eso es lo que explica la continuidad de un proceso en marcha al socialismo. Ahora, las dificultades que está habiendo ahora en Venezuela a partir de una feroz guerra económica y de las dificultades concretas que tiene el gobierno para resolverlas, se deben precisamente a la existencia de un mercado donde la burguesía tiene un margen de libertad que yo en modo alguno le permitiría. ¿Usted se está refiriendo específicamente a Empresas Polar? Entre otras, sí, y la banca. Y la banca. La gran banca. No se puede manejar la economía de un país si tienes a la gran banca jugando a la contrarrevolución todos los días. Ahora, los críticos del gobierno del presidente Maduro exhiben el tema de las expropiaciones justamente como una de las debilidades del proceso revolucionario. Se acusa a la revolución de haber quebrado empresas, de no haber sabido administrar empresas de origen capitalista. Bueno, es probable que en muchos casos haya habido mala administración, pero el problema es que tú no tienes dificultades con una empresa, tú tienes dificultades con la economía. Y si no tienes las herramientas fundamentales para manejar el conjunto de la economía, eso se va a manifestar en muchas cosas, entre otras en la quiebra de algunas empresas. Al margen de que desde luego siempre hay, yo no conozco los casos específicos, aunque algunos los he oído, los he leído, pero no los conozco de cerca, pero ha habido empresas mal manejadas, sectores de la economía mal manejados o mal utilizadas las posibilidades que daba. Pero eso es, yo diría, hasta anecdótico. Lo que importa es, había una expresión de Lenin, que utilizaron dos economistas estadounidenses hace unos 15 años para escribir un libro cuyo título es una expresión de Lenin. El título del libro es The Power in the Heights y la traducción de ese título es El poder en las alturas. Cuando yo tengo el poder en las alturas, decía, o sea, en la cúspide del mecanismo económico social, después puedo manejar lo demás e incluso puedo hacer muchísimas concesiones. Cuando no tengo el poder en las alturas, no. Y estos dos economistas estadounidenses interpretaron perfectamente esa situación y escribieron el libro cuando cayó la Unión Soviética. El poder en las alturas. En las alturas. Siguiente pregunta para Luis Bilbao. Argentina está optando a la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿No les basta con el Papa y con Messi?
Me parece que este último tema, yo no soy una autoridad para hablar, pero este último tema hoy no se puede tocar. Muy bien. Pero no, yo creo que efectivamente, mira, si tengo un minuto para explicarlo. 30 segundos. Bueno, yo vengo escribiendo desde mucho antes de que Macri ganara, iba a decir Messi, que Macri ganara, que en realidad era el candidato de Estados Unidos para contraponer a Maduro. Era en el plano político el anti-Maduro. Era un empresario capaz de resolver los problemas de la economía, mientras que un obrero no consigue resolver los problemas. Esto es lo que quería mostrar Estados Unidos ante el mundo. La decisión de poner a esta señora canciller de Argentina, muy preparada, muy capacitada para esto, yo creo que proviene de ese objetivo, de poner a Argentina como contramodelo, porque Brasil, y este es el otro dato fundamentalísimo, Brasil, que siempre fue el punto de apoyo de Estados Unidos, Washington-Brasilia, para controlar la región, se hundió. Antes de que cayera el impeachment sobre la cabeza de Dilma Rousseff, Brasil había perdido esa posibilidad y los buenos estrategas comprendieron que durante todo un periodo Brasil no iba a ser el punto de apoyo sólido. Buscaron uno en el torbellino y encontraron a Macri. Pues eso están tratando de hacer, un eje Washington-Buenos Aires para recomponer el mecanismo geopolítico en América Latina y acabar, en primer lugar, con la Revolución Bolivariana y en segundo lugar con el ALBA. O simultáneamente, pero estos son los objetivos de Estados Unidos. Y en ese cuadro yo inscribo la eventual elección, o por lo menos la postulación de la canciller argentina. ¿Y qué tal le ha ido a ese proyecto, Macri? Bueno, yo creo que no le va mal. Yo creo que no le va mal. Yo creo que hay que tener una mirada objetiva. Hace muchos años, y yo creo que esto lo he hecho en algún programa tuyo, yo explicaba quién era Macri cuando nadie soñaba con que pudiera llegar a ser presidente. Y decía que su amistad con Álvaro Uribe y José Aznar es más que indicativo de su ideología. Pero el problema es que un gobierno no se define por la ideología de su presidente. Un gobierno se define por las relaciones de fuerza que hay. Y entonces Macri, antes de ser presidente, lo primero que hizo, entre otras cosas para ganar los apoyos de quienes necesitaba, fue condenar a Venezuela y adelantar que iba a ir por la expulsión de Venezuela de la OEA. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? Retrocedió, no diría con hidalguía, pero por lo menos con una cierta distancia, no lo hizo mal. Aquí en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Ramos Ayub, le reclamó la traición. ¿Seguro? Dijo que ya no lo llamaría Macri, sino Micro. Micro. Bueno, es que efectivamente de eso se trata. ¿Y por qué? Bueno, yo trataba de explicarlo, pero otra vez se me fue la palabra. Hay una palabra en Venezuela que ustedes utilizan, que es muy graciosa y muy indicativa, pero se me ha ido de la cabeza. ¿Qué quiere decir cuando uno le hace sonrisas a otro para conquistárselo? Carantoñas. Carantoña. Carantoña. Otros gobiernos hicieron carantoñas a Venezuela para ganar espacio político en Argentina. Macri no puede hacer eso. Porque fue elegido para todo lo contrario por sus verdaderos mandantes, no por el pueblo argentino. Pero no puede hacer lo contrario porque entonces pierde la base de sustentación política que tiene. Porque ¿qué pasó? Macri no ganó, perdió el gobierno anterior. La población argentina no tiene ninguna expectativa ni ninguna confianza en Macri, aunque hoy, créase o no, y acá es donde yo digo que hay que ser objetivo, gracias a todos estos juegos y gracias a ciertas cosas que están pasando en Argentina, el margen de
reconocimiento y de expectativa que despierta el presidente Macri en el conjunto de la población es muy alto. Ahora, volveremos sobre el tema, Luis. De acuerdo. Pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo no? ¿Quién gana y quién pierde con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Yo no tengo sobre eso la menor duda en el comienzo de la operación. El que perdió fue Estados Unidos. Perdió una guerra de 50 años. Tuvo que doblegarse ante la revolución. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Bueno, en primer lugar porque se constató que no había surtido efecto. Lo dijo incluso explícitamente el presidente Obama. Ha fracasado todo lo que hicimos. Entonces vamos a ir por otro camino. El pragmatismo tiene esos chistes. Ahora, ¿cuál es el objetivo a partir de ese reconocimiento de la derrota? Bueno, penetrar con el mercado, no necesariamente libre, pero con el mercado, con la ley del valor, no puedo explicar eso ahora, pero con la ley del valor a la economía cubana y producir un desconcierto interno, una disgregación de esa fortaleza extraordinaria que ha tenido la revolución durante más de medio siglo. Van por el bloqueo por otros medios. Claro, van por la penetración. Si no puedes vencer a tu enemigo, únetele. Y entonces ellos están tratando de penetrar y por diversas vías vencer aquello que por las otras no pudieron. ¿Y hay suficientes anticuerpos en la sociedad cubana, en el socialismo cubano, para prevenir un desenlace similar? El problema no es Cuba si tiene más o menos anticuerpos. No dudo sobre los anticuerpos de la sociedad cubana. El problema es qué pasa en el resto de América Latina y sobre todo qué pasa en Venezuela. Y para ver qué pasa en Venezuela también hay que ver qué pasa con Argentina, con Brasil. O sea, es todo una sola política. Siguiente pregunta para Luis Bilbao. ¿Cuán cerca y cuán lejos ve un desenlace violento a la confrontación de modelos en Venezuela? No lo puedo decir. En sentido teórico, lo notable es que ya no se haya producido. Y no estoy hablando de los últimos 3 años, donde la confrontación contra el presidente Maduro ha sido tan feroz como yo nunca vi algo parecido aquí. Mayor incluso que cuando el comandante Mucho Chávez. mayor que la confrontación que sufrió el comandante Chávez. Tú sabes que yo viví aquel periodo paso por paso, estando prácticamente todo el tiempo aquí. Conozco lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo la burguesía, lo que hicieron incluso los países latinoamericanos, pero el nivel de agresividad, las calificaciones que se hacen de Venezuela y de las autoridades de Venezuela no tienen precedentes. No tienen precedentes. Entonces lo notable es que no se haya confrontado ya en términos violentos, aunque, atención, la violencia larval ha existido permanentemente. Hay muchos campesinos muertos, hay muchos indígenas muertos, hay muchos camaradas muertos. Cuadros políticos. Incluso militares. Y incluso militares ahora. Luis, veamos cuál es la escogida como la 7ª pregunta por nuestra audiencia. Adelante. La 7ª es la número 1. La 1. Veamos. Usted nunca apoyó al kirchnerismo en Argentina. Vista la actual situación en su país y la correlación de fuerzas en el continente, ¿no era preferible Néstor o Cristina antes que un Macri? No. Soy consecuente con lo que he dicho siempre, no por porfía, sino por convicciones muy profundas. Por convicciones muy profundas, por argumentaciones que he dado a lo largo de estos años y que ahora se ven corroboradas. Nosotros nos dimos un paso en el debilitamiento del sistema capitalista, todo por el contrario. Ahora se están denunciando hechos de corrupción que son verdaderamente escandalosos, pero la verdadera corrupción, los ladrones que han aparecido ahora públicamente, un personaje que arrojaba bolsos con 9 millones de dólares a un convento de monjas de clausura. Imagínate, es algo que no tiene nombre, las monjas de clausura que le abren el convento a las 3 de la mañana a este personaje. Bueno,
Todo eso ha conmovido a la sociedad argentina, pero, y por supuesto la prensa utiliza eso de una manera feroz, diciendo que había 9 millones de dólares ahí, que otro se robó 25 millones, que otro no sé. Bueno. Hicieron una fiesta. Una fiesta. Ahora, nadie dice que durante los 7 últimos años de gobierno de Cristina Fernández, Argentina pagó 200.000 millones de dólares de deuda externa. Ese es el verdadero robo. Que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, porque yo me opuse al pago de la deuda externa cuando empezó el régimen constitucional en Argentina en 1983. A nosotros nos montaron Ahora, una deuda. lo critican en Argentina, pero lo avalan en Venezuela, porque aquí en Venezuela también ha habido pago puntual de las obligaciones externas. Claro, por supuesto. Lo critico en Argentina y lo avalo en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Argentina la deuda la tomó la dictadura militar. Se la dieron a una dictadura. Se hicieron las tramoyas más escandalosas. No había un plan de gobierno que necesitaba recursos extranjeros. No había una situación de agresión exterior que obligaba al país a endeudarse para poder defenderse. Nada de eso, todo lo contrario. La deuda nuestra es falsa. Es completamente falsa, es ilegal y es ilegítima. Y por eso no debe ser pagada. No debe ser pagada, la hemos pagado 10 veces ya. Luis, tenemos que terminar, pero sí, no quisiera que se nos quedara fuera del cuadro lo ocurrido en la OEA, el debate que se dio con la activación supuesta de la Carta Interamericana Democrática, que ahora la oposición dice en Venezuela que sí fue activada, aunque nunca fue sometida a votación. Apenas se sometió a votación fue la lectura del informe del secretario general Almagro. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se fue hasta allá, pero no pudo hablar en el Consejo Permanente. No pudo entrar a la sala. Vio las cosas desde un monitor. ¿Cuál es la lectura que da a ese episodio? Lo que he defendido en otras tribunas, cuando se afirmó la idea de que América Latina giraba a derecha. Y yo digo, una cosa es que haya gobiernos de derecha que se han ganado por una u otra vía la posibilidad de estar en el poder, y otra cosa es que los pueblos latinoamericanos hayan girado a derecha. Y los gobiernos que gobiernan países que tienen una posición y una necesidad y una concepción vaga, tal vez confusa, pero concepción al fin, netamente antiimperialista, no pueden hacer en la OEA lo contrario de lo que esos pueblos quieren. Entonces, lo que ha ocurrido en la OEA es que esta fuerza gravitacional de la realidad social profunda de nuestros países se impuso a los presidentes y, desde luego, a sus cancilleres. Y de allí la clamorosa victoria de Venezuela y de su canciller. Pero la clamorosa victoria, eso es un escándalo político. Lo que le ha pasado a este señor Almagro, que es una especie de Malinche uruguayo, es una verdadera vergüenza. Tendría que renunciar no por las razones que nosotros decimos, sino por un mínimo de decoro, porque es vergonzoso lo que le ocurrió, y le ocurrió por sencillamente ser el portavoz directo del Departamento de Estado estadounidense. Entonces, claro, acá tenemos dos cosas. En primer lugar, la debilidad estructural de los gobiernos de derecha en América Latina, que a última hora tuvieron que retroceder. Y la fortaleza estructural, la fortaleza estratégica extraordinaria de Venezuela. Yo sé que esto puede resultarle incomprensible a muchas personas que ven las debilidades de Venezuela, que las hay. Pero, señores, ¿cómo me explican a mí que el señor Temer, el señor Kuczynski, el señor Macri, para no hablar de todos los demás, hayan retrocedido a última hora y hayan omitido cualquier votación? Por supuesto que Estados Unidos va a volver a la carga sobre este punto, y no sé si lo conseguirá o no lo conseguirá, pero ya lo que ocurrió es una clamorosa victoria estratégica de la revolución bolivariana. Perfecto. Luis, con esto terminamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ernesto. Espero
otras 7 preguntas en el futuro. Bueno, amigas y amigos, con esto terminamos por el día de hoy. Les agradezco mucho su sintonía y lo esperamos en una nueva oportunidad en su programa 7 Preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.